משיח, אני מאמין. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. שישמח עם כל זה, יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. שיבואי, 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 יבואי. אני מאמין באמונו של אמו. בביאת המשיח, אני מאמין. באמונו של אמו, בביאת המשיח, אני מאמין. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. עם כל זה יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. שישמח עם כל זה יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. שיבואי, 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 יבואי. באמונו של אמו, בביאת המשיח, אני מאמין. אני מאמין באמונו של אמו, בביאת המשיח, אני מאמין. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. עם כל זה יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. אף על פי שישמח עם כל זה יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. אוי שיבואי, 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 שיבואי. גדל והתקדש שמר חבל אמן ועלמא דיברה ברכותי בחמליך מחולתי ושמח ולגנה בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן יחס מרחבה מברני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן
ויחזר ויתגלה ויקטלה שמקדושה ברוח ללמד כל ברכתה שירת התזבחתה ונחמתה להמירם בעלמה בן רועמן בן רועמן בן רועמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתה וקדישה ובאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחיל הנד ודחול חונכו בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה וערה בן רועמן שלמר העמים שמיה חיים בחצרה בישועה ונחמה בחצרה ורפואה וזמולה וסליחה וכפרה ברחבה בחצלה שלמר העמים שמיה חיים בחצרה בישועה ונחמה בחצרה para berheba bechetsala lanu duchol amor Israel veimru amen ose shalom ben rumach uberichamach ose shalom aleinu ve'al kol amo Israel veimru amen ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
Shabbat Shalom hermanos, Shabbat Shalom hermanas, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva porción de Maná, la porción semanal de la Torá. Esta semana, por misericordia del Señor, volvemos otra vez nosotros como familia buscando que haya bendición para todos. Dirigimos esta parashá Vayeshev y se asentó o se sentó incluso en algunas traducciones, pero vamos a ver qué más significa Vayeshev. Entonces, que esta palabra sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Para nosotros, primeramente, que tuvimos que estudiarla, escudriñarla y que podemos aplicar cosas a nuestra vida y queremos transmitirla a la comunidad, a todas las personas que puedan ver esta enseñanza y que sea el nombre del Eterno glorificado. Entonces, que sea una bendición el comienzo de esta parashá. Bienvenidos y bienvenidas. Shalom. Bien, hermanos, entonces tenemos la primera lámina. Dice Vayeshev y tenemos las Aliyot. Entonces, las Aliyot comienzan en el 37:1 de Bereshit y terminan en el 40:23. El Maftir está del 41:20-23 y la Haftará está en Amós 2:6 al 3:8. Vamos a citar un pequeño versículo que tiene que ver hoy con la parashá. Y el Brit Hadashah del 7, del 9 al 16. Eso en cuanto a la estructura de los estudios que vamos a ver si por misericordia del Señor podemos abarcarlos todos, así sea tangencialmente, pero que podamos citar y sacar una preciosa perla de cada una de las aliyot. Entonces, esa a grandes rasgos es la parashá de esta semana, Vayeshev. Entonces, miremos la siguiente lámina. La primera aliyá de Vayeshev, que tiene algunos significados interesantes. Algunas personas, algunos rabinos, estudiosos de la Torá, ven en esta palabra Vayeshev
la raíz de yeshiva, también, pues obviamente, como habíamos hablado al comienzo, de asentarse o sentarse. ¿Y por qué tiene relación con la paracha? Porque la paracha, la palabra, como estamos haciendo en este Shabbat, se recibe sentado, se recibe en reposo, se recibe en paz. Entonces, Vayeshev significa sentarse también a recibir la paracha, a recibir la enseñanza, como vamos a ver que lo hizo Joseph con Jacob. Y también que vimos en el Brit Hadashah, vemos con Natanael, que estaba sentado leyendo la Torá cuando Yeshua lo llamó. Entonces, esa es la acepción. Y dice la primera lámina, la primera liyá, dice, Vayeshev Jacob, Beeres, Megurem, Aviv, Beeretz, Canaán. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Hoy vamos a ver otra relación interesante de la paracha y vamos a establecer algunos paralelos entre Joseph y Yeshua y Judá y Yeshua también. Y vamos a ver que lo que nos tiene la paracha para hoy en cuanto a recursos de estudios y de análisis para ver en estos patriarcas una proyección hasta llegar al Mesías, una palabra y un mensaje hermoso que queremos que llegue al corazón de todos y cada uno de nosotros. Miremos la siguiente lámina, la número 4. Vamos a ver hoy en estos estudios, como les decía anteriormente, una proyección mesiánica de Yeshua. En alguna parte del Brit Hadashah, propiamente en Lucas 24:44, explicando él ya después de la resurrección, le dice a los dos caminantes de Emaús, ¿cierto? Les decía que era necesario que se cumpliera con él todas las escrituras, pero dice unas palabras interesantes de las cuales vamos a echar mano hoy para completar el estudio de la paracha, y dice, y les dijo, esto es lo que yo les decía, ¿sí? Vayomer alechem ele em hadebarim. Estas son las palabras, las cosas que yo les decía que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moshe. Sigue el versículo diciendo los salmos y los profetas, pero nosotros vamos a ver cómo habla la Torá, en este caso, esta paracha de Yeshua. Cuando dice, Ki imale yimale kol hakatu elai betorat Moshe. Vamos a mirar qué es lo que el Señor les estaba diciendo y cómo podemos encontrar al Mesías hoy en esta paracha, hablando de comparaciones entre la vida de los personajes de la Torá, en este caso de esta porción de la paracha, con Yeshua. Y vamos a ver que lo que está escrito en la palabra tiene una finalidad y es mostrarnos al Mesías. Solamente que nosotros, como en este Shabbat que estamos reunidos, en el que nuevamente les pido, hermanos, que podamos tener nuestras Biblias, nuestros Jumash, libros en hebreo, y papel y lápiz también ¿para qué? Para anotar todo lo que el Señor nos ha regalado hoy, para el día de mañana transmitirlo a las generaciones futuras, a las generaciones que vienen, y para que el otro año, cuando nosotros veamos esta misma paracha, podamos unir y aumentar nuestros conocimientos y todas las interpretaciones que tienen los rabinos sobre estos mismos sucesos. Hay muchísimas cosas que nosotros tenemos la oportunidad de investigar y de estudiar. Veamos la siguiente lámina. Vamos a ver entonces, en ese cuadrito vemos, arriba está Jacob e Israel, que son los dos nombres que tiene el patriarca hoy en esta paracha, y vamos a ver cómo se utilizan, digamos, en algunos momentos Jacob y en otros momentos Israel, y tiene su porqué. Y relación con Joseph y Yehudá, y cómo todo ese marco teórico y ese marco que vemos ahí enunciando los patriarcas, nos llevan a Yeshua, nos llevan a nuestro Salvador, a nuestro precioso Yeshua HaMashiach. Y vamos a ver que sí están las escrituras y vamos a entender hoy, de alguna manera, por lo menos tangencialmente, porque
la Torá es muy profunda, pero vamos a degustar hoy de la palabra de la Torá, de cómo era que Yeshua decía que él estaba en las escrituras, estaba en Moshe. Hoy vamos a verlo en la relación con la vida de Jacob, con la vida de Yehudá y de Yosef. Veamos la siguiente lámina. Dice el enunciado de la paracha en el segundo versículo. Miren qué interesante. Dice, el Toldot Jacob. Estas son las generaciones de Jacob. Y habla de Toldot, generaciones, pero cita a Joseph. Jacob, Joseph. Cuando habla luego de Israel, habla como las familias unidas, las 12 familias unidas cuando habla de Israel. Cuando habla aquí en esto, dicen los sabios, cita a Jacob y cita a Joseph. Dice, siendo de edad de 17 años, apacentaban las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, en algunas acepciones, esposas de su padre, e informaba Joseph a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí entonces hay una relación entre Elé, Toldot, Jacob, Israel, perdón, Jacob, Joseph y una túnica de colores, Ketonet, Pasim y sus hermanos. Y no hay una relación de amistad, sino que había disensiones porque Jacob estimaba más a Joseph que a sus hijos. Pero miremos la siguiente lámina y podríamos hallar cierta explicación de por qué tenía cierta deferencia con Joseph. Entonces los sabios de la Torá nos dicen que aquí empiezan unas primeras relaciones, tal vez por esa afinidad entre estos dos personajes hacía que Jacob tuviera un plus a favor de Joseph. Primero, tenían una madre estéril y nacieron por una intervención divina. Dos, fueron odiados por sus hermanos. Vamos a ver en la paracha que Joseph va a ser odiado por sus hermanos. Y el Mesías. Experimentaron, número 3, cómo sus hermanos querían matarlo. Cuarto, se hicieron ricos. 5, se casaron fuera de la tierra santa. 6, fueron acompañados por ángeles. 7, los suegros de ambos fueron bendecidos por causa de ellos. 8, viajaron a Egipto. 9, pidieron que sus huesos fueran trasladados a tierra prometida. Y 10, murieron en Egipto. Entonces, quizás estas cosas hacían que, sobre todo las primeras, antes de llegar a Egipto, hacían que Jacob tuviera cierta deferencia con Joseph. ¿Por qué? Porque como habíamos visto también al comienzo, otra cosa que los rabinos nos enseñan, es que Joseph era una persona que estaba en la tienda y quizás él era más interesado en las cosas de la instrucción de la Torá, en los mandamientos, en la instrucción que sus hermanos. Y por eso se hizo acreedor de una túnica de colores que vamos adelante, vamos a ver que le trajo ciertos problemas a, a Joseph, pero que nosotros en posteriores parashot vamos a ver que todo esto y con lo que sigue en esta paracha son planes que el Señor tiene bajo control. A nosotros nos parece que hay un desorden acá, que hay caos, pero todo eso el Señor lo utiliza para que su voluntad en nuestras vidas se cumpla. Nosotros podemos ver desorden en el mundo, podemos ver que las cosas no van como quisiéramos que estas estuvieran yendo, pero indudablemente, como dice la canción popular, todo marcha como debiera ser, todo está bajo control. El Señor no tiene fuera de control absolutamente nada, todo lo tiene bajo su control. Precioso, perfecto y santo. No se le escapa absolutamente nada. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 8. Y aquí comienza la narración de la vida de Joseph, diciéndonos unas palabras importantes como halom. Halom quiere decir fortalecer, restablecer, soñador,
soñar, sueño, de la raíz halam, de la palabra de la referencia 2492 de Strong, que es soñar y sueño. Y en el 37.7 nos dice la Torá, he aquí que atábamos, les narra el sueño Joseph, dice, y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Eso no necesita interpretaciones ni ser, pues, interpretaciones escatológicas y tampoco ser máster en divinidades. Era muy sencilla la interpretación, pero ellos, el odio que ya le tenían a Joseph aumentó con estos sueños. En estos sueños y en estas, digamos, visiones que él tenía, vamos a ver nosotros una proyección y aplicarlas a Yeshua. De una vez vamos a mirar, porque tal vez aquí es a lo que se refiere Yeshua cuando dicen, de mí habló Moshe. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que esto que está pasando es en la tierra. Y dice en las profecías, en los profetas y en Romanos, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Mashiach, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, a Elohim. Entonces, aquí lo que vemos es una proyección a futuro, una proyección mesiánica, porque todas las naciones, todas las personas vamos a tener que estar ante el tribunal del Eterno, de Mashiach, y nos vamos a arrodillar, se doblará toda rodilla. Entonces, aquí el derash de esa primera porción, de ese sueño de Joseph, que es en la tierra, se cumple en Yeshua, que ante él se doblará toda rodilla. O sea, en Isaías habla de Elohim y en Romanos este versículo se lo aplica a Yeshua. Veamos la siguiente lámina, porque Joseph tuvo otro sueño y miren y dice, ya no estaban contentos los hermanos con el primer sueño, y Joseph cuenta otro, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Entonces aquí vemos la estructura cielos. Ya vimos, el primer sueño tenía que ver con la tierra, este sueño tiene que ver con los cielos. ¿Qué proyección tiene con Yeshua? Entonces vamos a ver, en 1 Corintios, cuando citan esta parte de los astros, habla en el marco de la resurrección, cuando dice, donde está escrito, hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Entonces, colocándole un poquitito de explicaciones derásicas, de proyecciones explicativas hebreas, considerando la escritura como un solo libro, vemos que lo que estaba teniendo Joseph tiene también un cumplimiento y se perfila como una profecía a nivel escatológico futuro, y es en la resurrección de los muertos, cuando cita el sol, la luna y las estrellas. Que habla Rab Shaul aquí diciendo que las estrellas, las personas comunes y corrientes, y el sol y la luna, que son ya personas importantes, todas estaremos en la resurrección de los muertos con un brillo personal. Cuando habla ahí en la palabra y dice, una estrella es distinta de otra en gloria, esa gloria depende de nosotros, depende de la relación que cada persona tenga con el Señor. Así como Moshe cuando se acercó al Señor a recibir la Torá, su rostro le iluminaba. Entonces, así en esa proporción, nos habla aquí la palabra que una gloria de estrella a estrella varía, y eso depende de cada uno de nosotros. O sea, aquí tenemos la oportunidad de nosotros reflexionar y pensar en este momento qué clase de brillo yo tengo en mi relación con el Señor. ¿Por qué? Porque va a llegar el día, la resurrección de los muertos, y cada uno tendremos nuestro brillo. Entonces, nos está diciendo la Torá, revisémonos, todos y cada uno de nosotros, para tener un brillo adecuado
y que sea un resplandor y que eso refleje que tenemos al Eterno cada uno de nosotros. Podemos aspirar a tener una gloria grande, pero como dice la Escritura, un llamado para que cada uno de nosotros pensemos en eso. ¿Qué brillo tenemos y qué tan cerca del Eterno estoy? ¿A dónde queremos llegar? Porque el Eterno quiere tenernos a todos cerca, pero la situación se plantea en que el Señor nos invita a que nos acerquemos a Él. Entonces, esa es la parte que quería explicar de esta porción. Miremos la siguiente lámina, la lámina número 10. Vuelve a mirar, miremos la proyección de cielos y tierra con el Mesías. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Eso está en Colosenses 1:16. Y también en Filipenses dice, por lo cual Dios mismo le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren qué proyección tan hermosa que tienen las escrituras. La proyección en este caso, solamente tomamos dos palabritas, cielos y tierra, y cuadra perfectamente en el marco de la glorificación de Yeshua. Entonces vemos que toda la creación, como en el sueño de Joseph, habla primero habla desde una perspectiva terrenal, pero con proyección a los cielos. Eso es lo que nos muestran las escrituras. Ahora, estos no son los únicos versículos que hablan de la glorificación del Eterno, de Yeshua. Hay otros más, sino para que veamos brevemente cómo se cumplen las escrituras y cómo podríamos hallar el cumplimiento del sueño de Joseph en Yeshua. En la comparación de estos dos personajes, como les decía, que es una relación de paralelos bíblicos. Vamos a ver lo que también nos tiene la paracha más adelante. Veamos la siguiente lámina, la 11. Y dice, entonces, a pesar de la situación que se planteaba en la relación de Joseph con sus otros hermanos, de todas maneras Israel, fíjense que les decía anteriormente que los rabinos explican que cuando se habla de Jacob, de Joseph, pero cuando habla ahora con Israel, habla de todos sus hijos, porque dice, Vayomerlo, y le dice a él, ve ahora, Lefna re et shalom ajeja, ve y mira por la paz. Es interesante que en las traducciones castellanas, no sé en las inglesas, pero aquí obvian la palabra shalom dos veces, porque no sé, Jacob, eh, pues él no esperaba que hubiera un comportamiento de sus hijos con Joseph tan agrio y lo manda a este joven al ojo del huracán, lo manda a lo que él menos podía pensar que lo pudiera, hiciera correr riesgo la vida de Joseph, y lo manda con una razón particular. Mira por el shalom de tus hermanos, dice. Shalom a Jeja, Beet Shalom Hatzon, y por el shalom del ganado. ¿Cómo están las ovejas? ¿Cómo están? El shalom, el bienestar de ellos. Y dice, ve a Shivení Dabar y me traes la respuesta, tráeme la palabra. ¿Qué situación hay con tus hermanos? Miremos la siguiente lámina, la 12. La segunda alía, no, perdón, ya comenzamos la segunda alía en la anterior lámina. Aquí, ¿cómo se cumple con Yeshua? Miremos, vamos a comparar Bereshit 37, 18, 20 con Lucas. Como les decía, no es simplemente estamos sacando unas porciones pequeñitas. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron para él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora puedes venir, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños.
¿Cómo se cumple en Yeshua? En la parábola que él está narrando ante los fariseos y los saduceos y el pueblo, en esta parachá, en esta parábola, Yeshua dice que hay un hombre que tiene un gran sembrado, una, una posesión de tierra que la deja una viña. Y dice que se va lejos, pero deja unos encargados de esa viña y con el tiempo pues manda a las personas para recoger el producido de esa viña y a lo último manda a su hijo y dice, como no le responden bien de buena manera cuando él envía a sus siervos, dice, voy a mandar a mi hijo, dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. ¿Sí la relación de Joseph con Jacob? Aquí también, enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán, pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémosle para que la heredad sea nuestra, y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Y nosotros, si seguimos la lectura y la narrativa de Lucas, los que estaban escuchando la parábola se dieron cuenta que Yeshua estaba hablando de ellos. Entonces, como les decía, son parábolas y sueños de fácil interpretación y mire que se estaba cumpliendo tanto en Joseph como en Yeshua. Miremos la siguiente lámina, la 13. Aquí comienza la tercera liyá y dice, y sucedió pues que cuando llegó Joseph a sus hermanos, ellos quitaron a Joseph su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Cómo se cumple en Yeshua? En Yeshua dice, Salmo 22:18 dice, repartieron mis vestidos entre sí, sobre mi ropa echaron suerte. Entonces vemos que esta situación, esta experiencia que está viviendo en carne propia Joseph, la iba a vivir el Mesías. Y se cumple en Mateo cuando dice, y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos y echando suertes, que cada uno trataron de dividir el vestido, pero como era una prenda de gran estima, entonces no la repartieron, sino que echaron suertes para quedarse con la prenda completa. Se cumple nuevamente, se repite un patrón de las experiencias que tiene Joseph aplicadas a Yeshua. Entonces, aquí también con lo de la túnica vemos un reflejo como en espejo de lo que iba a pasar proféticamente con el Mesías, con Yeshua. Lo vemos en esta tercera ley ya. Veamos la siguiente lámina. Luego, miren esta comparación también que encuentran los sabios de la palabra en cumplimiento con Yeshua. En el versículo 25, ya estando Joseph en el hoyo que no tenía agua, en la cisterna sin agua, dice, y se sentaron a comer pan. Habiendo una persona en peligro, un hermano que ya había sido despojado de sus vestiduras y había sido arrojado a esta cisterna, y ellos se sentaron a comer pan. ¿Cómo se cumple en Yeshua? Cuando dice en Juan 18:28, entonces llevan a Yeshua de casa de Caifás al pretorio, era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer Pesaj. ¿Qué es Pesaj? El pan. El pan, y porque luego venía el pan sin levadura. No dejó de cumplirse tampoco en ese detalle que ellos prefirieron dejar a una persona, a un judío, a un hermano en situación, en peligro de muerte, y ellos se fueron a cumplir con el precepto, a comer pan. La otra parte del versículo 25 dice, y alzando los ojos, miraron y aquí que una compañía de ismaelitas venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. ¿Cómo se cumple en Yeshua HaMashiach? En Mateo 2:21 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, o Miriam, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Después que partieron ellos, he aquí que el ángel del Señor apareció en sueños a Joseph, miren esa relación, sueños a Joseph, el padre de Yeshua, y dijo,
levántate y toma al niño y a su madre y huye a Misraim, a Egipto. Y entonces vemos esa proyección nuevamente, que a Yosef, cuando lo venden, no por casualidad, iban los ismaelitas con estas esencias aromáticas y que nosotros sabemos en las explicaciones teológicas de por qué los sabios de Oriente les llevaron a, a Miriam a visitar al niño, oro, incienso y mirra, era preparándolo para la muerte. Porque ir a Egipto es descender, es bajar, es ir a la opresión. Y aquí en Yeshua también se cumple y también se les dieron esos presentes como para prepararlo para la muerte. Y nuevamente el patrón, ambos bajan a Egipto. Y como les decía, lo que está ahí resaltado con una linecita, hay una relación de palabras, sueños y Yosef, por revelación, y se tenía que escuchar ese sueño, la interpretación, e irse. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Misraim. Eso hasta aquí, miren cuánta comparación podemos sacar y quizás hayan más. Por eso les decía, hermanos, que cuando uno toma nota y va sumando los estudios, cada vez el Señor, viendo que nosotros estamos interesados y estamos tratando las escrituras con amor, nos va dando más. Tenemos que hacer méritos para que el Señor nos siga revelando y nos siga mostrando que todo se cumplió en Yeshua, que la vida de los patriarcas no son simplemente historias o como algunas personas creen que son leyendas. No, nos está diciendo, nos está preparándonos para ver cómo esas vidas, cómo esas experiencias las tenía que cumplir el Mesías. Ya no solamente por Israel, sino por todas las naciones, como está escrito en el Brija Hadashah. Veamos la siguiente lámina, la 15. Y aquí, después de todos estos sucesos que le llevan a, a Jacob una manta untada de sangre, la manta del el ketonet que tenía Yosef, untada de sangre, y dicen, no sabemos qué pasó, pero de pura casualidad encontramos la túnica de tu hijo, mira a ver si esa es. Entonces, Judá se separa de sus hermanos y dice que se va y dice acá, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Yo me adelanté un poquito. Venid y vendámoslo a los ismaelitas. Entonces vemos que Judá trata de alguna manera de proteger la vida de Joseph y dice, no hay ventaja en que lo matemos. Él sabía, eso era un problema gravísimo para ellos como hermanos, pero ya tuvieron pensamientos de muerte para con Joseph. Entonces dice, mejor vendámoslo. ¿Cómo se cumple en Yeshua? Dice en Mateo 26, 14 y 16. Entonces uno de los 12 llamados Yehudá Iscariote fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregar. Entonces vemos que un hermano de Yosef llamado Yehudá lo vendió, propuso la venta y vemos en Matillao que Yeshua, un hermano, uno de las tribus de Israel, alguien llamado Yehudá, lo vende. Nuevamente vemos una comparación de la cual podemos sacar provecho y confirmar que Yeshua sí era el Mesías esperado porque cumple con las escrituras hasta en ese detalle. Veamos la siguiente lámina, la 16. Y aquí, como yo les había dicho, me había adelantado un poquito, enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado. Reconoce si esta es la túnica de tu hijo. Ni siquiera le dicen Joseph. Ni siquiera dicen nuestro hermano, tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, Joseph ha sido despedazado. Hasta el día de hoy, dentro de la comunidad judía, y se le enseña a generaciones y generaciones de judíos que Yeshua no es el Mesías, no lo nombran de una manera correcta Yeshua, sino Yeshú. Hablan de él como de Yeshú y que es un acrónimo que significa que su nombre sea borrado. Otros nombres despectivos que tienen contra el Señor, no están todos aquí, el Peloni, el fulano,
el talui, el colgado, el mamzer, el bastardo, el engañador, Yeshua ben Pandera. ¿Sí ven que no dicen ni siquiera Yeshua, sino Yeshua ben Pandera? Eso está en el Talmud. Pero nosotros tenemos que orar para que ellos lleguen a tener una revelación completa, porque lamentablemente en esta pelea y en esta diatriba entre judaísmo y cristianismo, pues han salido estos nombres y nosotros tenemos que mirar qué nos dice la escritura de Yeshua. Raquel, por favor, léeme primera de Kefa 2.6 y 2, y primera de Kefa 2.6 y 2.7. Vamos a mirar cómo tenemos que referirnos nosotros a Yeshua, porque el Talmud y la Mishnah es una compilación de literatura hebrea y de interpretación de las escrituras y interpretaciones rabínicas de 200 años después de Mashiach. Nosotros tenemos que ir antes de esas fechas a mirar qué dice la escritura refiriéndose a Yeshua. Mire cómo la palabra se refiere a Yeshua. Sí. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Gracias. Miren lo que pongamos atención a lo que dicen las escrituras. Para ellos puede ser otra cosa, pero para nosotros, los creyentes en Yeshua, mire que utiliza la palabra, una palabra preciosa. Esa dice, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Para nosotros Él es precioso. Él es santo. Él es bendito. Él es el pastor de las ovejas. Él es el buen pastor. Nosotros, dentro de la congregación, tenemos muchas palabras en las cuales se hablan bien del Mesías, de Yeshua. Eso es lo que nosotros tenemos que cultivar. Él es la raíz del linaje de David. Él es la estrella resplandeciente. Él es la roca. Él es la piedra angular. Él es precioso. Nosotros debemos preocuparnos también por mirar qué términos hay para referirnos a Yeshua. Y eso nos toca a nosotros. Nuestros hermanos judíos, generaciones y generaciones de personas que los han formado en las sinagogas con estos términos despectivos, muchas veces ellos ni siquiera tienen la culpa de que les enseñen eso. ¿Por qué? Porque ellos van al Talmud y nosotros también sabemos que en el Talmud hay cosas buenas, pero también tenemos que saber que hay cosas despectivas, no solamente contra Yeshua, sino también contra Miriam y contra nosotros. Pero nosotros debemos responder con amor. ¿Cómo respondemos con amor? Pues mirando las escrituras, ¿qué dicen las escrituras acerca de Yeshua? O sea, ¿en qué concepto tienes tú a Yeshua? Nosotros hemos hecho varios ejercicios dentro de la congregación y como les decía, está ese de los cuadros para sacar de las escrituras esas palabras, esos adjetivos positivos que son de bendición para Yeshua. Él es la resurrección, Él es el Aleph Tav, Él es el alfa y el omega, como dicen en griego, Él es el principio y el fin. Aquí habíamos acabado de leer que toda la creación se hizo por Él y para Él. Esos versículos nosotros los debemos tener y dominar. Por eso les decía, hermanos, que nosotros tenemos que anotar. Miren, nosotros en estos estudios, cuando hacemos los estudios, los hacemos con responsabilidad porque sabemos el alcance y la importancia y la gravedad de dar la palabra. No es fácil dar la palabra. Nosotros tenemos que estar a la altura de lo que las mismas escrituras nos demandan. En Rab Shaul y los apóstoles siempre fueron fieles a las escrituras. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Cuando nosotros veamos estos términos que ustedes tienen en pantalla y que deben saber que el pueblo judío se refiere hacia Yeshua, nosotros debemos, como les decía, contrarrestar eso, no con palabras groseras ni con vulgaridades, porque nosotros no debemos hacer eso. Al contrario, debemos bendecirlos y orar para que el Señor les permita entrar con luz, con sus propios ojos, a leer las escrituras. Es que a veces lo que pasa es que muchas veces las personas son libros de interpretaciones, leen libros, obras rabínicas o obras de hombres, y no vamos a las escrituras y tenemos que hacer que las personas vayan a las escrituras. Y miren quién era el Mesías, porque va a venir un falso Mesías. Ya está escrito. ¿Y cómo
¿cómo va a engañar a toda la gente? Pues evitando que la escritura pueda identificarlo y desenmascararlo delante de la comunidad judía y de la comunidad cristiana, porque va a engañar a todas las naciones. Entonces nosotros tenemos una tarea importante. Hoy la Torá nos lo está diciendo. Mire cómo debemos referirnos a Yeshua, no como el Hijo de Dios, no, sí, eso es un atributo, pero él tiene otros atributos, muchos atributos hermosos, santos y, como dice aquí, preciosos. Él es la piedra escogida, la piedra angular, la piedra preciosa. Esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender cada día. Y está ahí, está en todas las versiones, está en español, está en hebreo, que estamos aprendiendo, estudiando hebreo en la congregación, está en las personas que saben idiomas en inglés también. Miren, todas esas cosas tenemos que buscarlas para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Hasta aquí esta liyá, la tercera liyá. Entremos a la cuarta liyá, por favor. En la cuarta liyá hay una cosa interesante que también ha sorprendido a los rabinos, y es que en el contexto de la vida de Yosef hay un paréntesis y se habla de Judá. Judá dice que Judá en aquel tiempo, dice, Vayeí, Baet, Ahí, Bayeret, Yehudá, y dice que Judá descendió de su relación con Israel, descendió de la unidad, descendió espiritualmente. ¿Y a dónde se fue? Dice, y descendió de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y conoció a la hija de Shua y tiene 3 hijos con ella. Entonces son Onán y Shelah. Entonces, la Torá nos narra que murió porque hacía lo incorrecto delante de los ojos del Eterno. Entonces, su hermano Onán tenía que reemplazarlo, y el primer hijo que tuvieran con Tamar, su cuñada, ahora viuda, era para levantarle descendencia a su hermano, pero él no quiso hacerlo tampoco. Entonces, los dos murieron. Luego queda Shelah, pero Shelah es protegido por Judá, tal vez temiendo que fuera a morir también, y también porque él era muy pequeño. Entonces Judá le hace la promesa de que se quede un tiempito quieta, y que cuando Shelah esté en la adultez y en una etapa responsable para tener un hogar, pues que lo iba a unir con Tamar. Pero miremos la siguiente lámina. ¿Qué pasó? Judá, se le olvidó la promesa. Entonces Tamar hizo algo que vamos a estudiar ahorita. Ha dejado perplejos a todo el estudioso de la Torá, rabinos y todos los que escudriñamos estas porciones, porque pasa algo que es increíble. Dice, él respondió, ella se disfraza de ramera y él se acuesta con ella. Entonces, cuando están en el momento del encuentro, él dice, yo te enviaré del ganado un cabrito, o sea, el pago por la relación, un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda, perdón, una prenda hasta que lo envíes. O sea, ni siquiera llevaba el cabrito ahí. Entonces ella le dice que le dé una prenda. En el 18 dice, entonces Yehudá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Entonces aquí vemos, y llama la atención también los rabinos en este detalle, tengamos en cuenta que son 2 personas viudas. Yehudá ya había perdido a su esposa, y Tamar, que pues estaba viuda, y esa relación es una unión de 2 personas viudas. Veamos la siguiente lámina. Veamos la raíz de la palabra Yehudá. La raíz de la palabra Yehudá es Yadá, que en la Strong 3040 quiere decir aclamar, alabanza, alabar, cantar, celebrar, confesar. Por eso lo dejé en 2 colores diferentes. Confesar, confesión, dar, declarar, derribar, exaltar y glorificar, dar gracias,
poner, tirar. Entonces la palabra Yehudá tiene la palabra Yadá. Veamos cómo se cumple en la Strong 3063, cuando dice Lea, en Berechit 29:35, y da a luz a Yehudá, y dice, concibió otra vez Lea, y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Hashem, por eso llamó su nombre Yehudá. Entonces Yehudá quiere decir alabar a Dios, pero también quiere decir confesar. Veamos lo que nos enseñan los rabinos, miremos en la siguiente lámina. Dice, cuando a los 9 meses o meses después, cuando pasó lo de Judá con Tamar, que se allegó a ella y ella concibió, entonces Tamar se escondió y no pudo encontrarla a Yehudá, pero luego después le dice a Judá, tu nuera está embarazada. Entonces él dice que la saquen y la quemen. Entonces en el momento en que la van a sacar a quemar, ella dice, yo voy a mostrar ciertas cosas que son testigos de que el padre del bebé que yo tengo es dueño de estas prendas, de estas cosas. Y entonces Judá se da cuenta de que no es nada más ni nada menos que su sello, su cordón y su báculo. Y él queda confrontándose con esta situación, pero se da cuenta que ella no lo avergonzó. Entonces, él también tuvo una actitud de arrepentimiento cuando dice, ella es inocente y yo no. O en otras traducciones, ella es más justa que yo. Entonces, esa actitud de Judá llama la atención a los intérpretes de la Torá y dicen, Yehudá encierra no solamente alabar a Dios, sino que también encierra el significado de confesar. ¿Qué confesó? Miremos algunas partes que nos tiene el Talmud. Como les decía, el Talmud tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Entonces vamos a citar hoy unas cosas que son buenas y que nos sirven para edificación de la parachá. Cuando dice, Yehudá, a ti te alabarán tus hermanos, en tu nombre se gloriará tu madre, pues cuando ella te dio a luz, dijo, esta vez doy gracias a Hashem. ¿Y qué vio para glorificar a Yehudá? Pues dio a luz a Rubén, y viendo a Datán y a Abiram, no se glorió de Rubén. Dio a luz a Simeón, y viendo a Simri, no se glorió de Simeón, perdón. Dio luz a Leví, y viendo a Cora, no se glorió de Leví. Pero cuando dio a luz a Yehudá, se glorió en Yehudá porque él confesó en el asunto de Tamar, como escrito está, ella es más justa que yo. Midrash Tanhumá, Vallei 12. Entonces vemos aquí que ellos sacan algunas explicaciones y unas conclusiones de la situación de Judá con respecto a al haber confesado que sí se había equivocado con respecto a Tamar. En otra porción del Midrash dice, te alabarán tus hermanos porque todo Israel se llamará según tu nombre judíos. Y no solo esto, sino que el Mesías saldrá de ti y el que salva a Israel. ¿Qué palabras tan profundas tenemos aquí, hermanos y hermanas? Dice, se llamarán judíos por este mérito y porque el Señor ya lo había escogido. Sabemos que los dones son irrevocables. Dicen los exégetas, nos explican, dicen, por eso el pueblo ya no se llamará rubenitas, no se llamarán levitas, shimeonitas, de ninguna otra tribu, sino de Judá, por este asunto de Tamar, que es inentendible, porque todas las personas durante las generaciones que se ha estudiado esta porción, es una situación que deja perplejo a los que entienden la situación que pasó ahí cuando se lee, pero ¿por qué el Señor dejó ese asunto así? Porque él se acostó con su nuera. Miremos la otra lámina. Dice, porque la salvación viene de los Yehudim, dice el Señor. Dice, Bayomer Elea Yeshua. Ki ha Yeshua va mikor ha Yehudim. Porque la salvación viene de los judíos. Mire cómo Yeshua
también haciendo el eco de esta porción con respecto a Yehudá, que la salvación viene de los Yehudim, de los judíos, no dice los rubenitas, ni viene de los israelitas, ni viene de los simeonitas, dice de los judíos. El mismo Señor, nuestro Salvador, la roca preciosa, dice que la salvación viene de ¿quién? De los Yehudim. Y él mismo era la salvación. Entonces, él viene de los judíos. Él es la personificación de la salvación y cumple con esa percepción interpretativa que tenían los rabinos de que la salvación viene de Israel, pero particularmente de Judá, de un judío. Veamos la siguiente lámina. Dice también en la otra acepción de la persona que confesó, de la acepción de la persona, de la palabra confesión. Dice, ¿por qué la tribu de Judá mereció la realeza? Replicó Tarfón. Porque Yehudá confesó sus relaciones con Tamar, respondieron sus discípulos. Miren esto, bastante compensación es que su confesión fuera aceptada como expiación por su ilícita relación. Midrash Teilá 76.2. Y dice, otro comentario, y Yehudá reconoció que lo que había hecho era malo, pues se había acostado con su nuera, y él recibió el perdón, pues se arrepintió de su pecado y de su ignorancia, porque había pecado gravemente ante nuestro Dios. Jubileos 41:22. Y dice, en el Targum palestinense, en comentario en Génesis 38, los dos, Yehudá y Tamar, están justificados de delante de Adonai, bien este asunto. Como les decía, eso ha dejado perplejo a muchas personas porque luego también la palabra dice, y que hay que tener claro, resaltar ahorita, es que dice la palabra que cuando Judá reconoció que estaba con Tamar, dice, me arrepiento, ella es más justa que yo, dice, y no la volvió a conocer, no volvió a acostarse con ella. Entonces también tenemos que tener en cuenta que la parte del arrepentimiento fue que él se apartó y no volvió a tenerla como esposa, él se quedó soltero, bueno, separado, digamos, y no volvieron a estar juntos como hombre y mujer durante el resto de su vida. ¿Qué es importante de este término de Judá? Miremos la siguiente lámina, mientras tanto. Antes de hacer el estudio de esta porción, quería decirles, hermanos, que nosotros somos Yehudim, porque el judío es el que adora a Dios, y nosotros somos adoradores del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso nos hace Yehudim. Por eso nosotros somos judíos mesiánicos. Y no solamente que adoramos al Señor, sino que confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras culpas. Por eso tenemos Yom Kippur, porque en Yom Kippur confesamos. ¿Eso quién lo hace? El judío. Por eso nosotros insistimos en que esta palabra nos abarca a nosotros también como creyentes en Yeshua HaMashiach. Somos judíos mesiánicos porque adoramos a Dios y confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras culpas, y eso solamente lo hace una persona que tiene una instrucción, un concepto de humildad que viene a través de lo que le pasó a este personaje, este patriarca nuestro, que es Judá. Entonces, hoy nos enseña la palabra que sí somos Yehudim en toda regla. ¿Por qué? Por lo que ya había dicho anteriormente, alabamos a Dios y confesamos nuestros pecados. Bien, en esta lámina, la lámina número 20, vemos que de la relación de Yehudá y Tamar hubo dos descendientes. El primero dice Vayikra Shemo Pérez y Vayikra Shemo Zaraj. O sea, tuvieron dos hijos de esa relación. Veamos la siguiente lámina. De esos dos hijos, el importante es Pérez. O sea, cuando los alumnos que veíamos ahí que decían, pues una situación difícil la de Judá con Tamar, este asunto definitivamente lo respaldó el Señor porque pues, no hay otra explicación. Era porque se estaba cuidando la línea mesiánica. Porque de uno de estos dos sigue la línea mesiánica, es por Pérez. ¿Qué quiere decir Pérez? Parets. Viene de Pérez, que quiere decir asalto, brecha,
corriente, grieta, impetuoso, portillo, prevaricador, quebrantar. Dentro de la comunidad judía, en los círculos de estudiosos judíos, la palabra paretz es muy importante. Tiene una connotación, como les decía, mesiánica, y ellos ven esa importancia, y de eso han salido algunas conclusiones respaldando esas inquietudes, digamos, que hay a nivel de términos y a nivel de, en este caso, de descendencia, de linaje. Rambán dice acerca del nacimiento de Paretz: estaba rodeado por un cerco y encerrado dentro de él, por eso está escrito, así has roto el cerco para salir de allí. Paretz fue el primogénito por el poder del Altísimo, como está escrito, yo le daré un hijo primogénito. Esto fue escrito acerca de la persona santa que ha de venir. Miren esas palabras del Rambán, refiriéndose a Paretz. Esto fue escrito acerca de la persona santa que ha de venir. David, el rey de Israel, siempre viva. Los que son sabios entenderán. Entonces, entendemos, por medio de las Escrituras, que este David es otro nombre secreto del Mesías. Es Yeshua. Es la persona santa que habría de nacer. Entonces, hoy vemos otra interpretación rabínica que respalda la vida de Yeshua. Él es la persona santa. Veamos la siguiente lámina, que es la quinta aliá. Vuelve nuevamente, como les decía, hay un paréntesis en la vida de Judá, y vuelve nuevamente a Yosef. Y dice, llevado pues Yosef a Misraim, Potifar, oficial de Paró, de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y vamos a hacer un énfasis en esta frase. Vayeí, Adonai et Yosef. 3 veces dice que a pesar de que Yosef estuvo en Egipto, Dios estaba con él, el Eterno estaba con él. O sea, vemos que de una manera hermosa, prodigiosa, el Señor acompañó a Yosef a Egipto, en un sitio que, como ya hemos visto en otras parashot que nos han explicado, es un sitio que significa opresión, y sin embargo allá lo acompañó el Señor. Y sabemos cuánta opresión sufrió Yosef. Veamos la siguiente lámina. ¿Cómo se cumple esto en Yeshua? Dice, en Hechos 10:38, escrito está, vosotros sabéis cómo el Eterno ungió a Yeshua de Nazaret, o Jesús de Nazaret, con el ruaj de santidad y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el adversario, porque Dios estaba con él. En Juan dice, está escrito, vino a Yeshua, de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y en Yohanan 9 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, si éste no viniera de Dios, si no estuviera con Dios, nada podría ser. Entonces, nuevamente se aplica con Yeshua, que el Eterno, el Padre Eterno, estaba con Yeshua, Dios estaba con él. Entonces vemos esa proyección también cumplida de la vida de Yosef. Dios estaba con él. Miremos la siguiente lámina. Dice, y así Yosef halló gracia ante los ojos y llegó a ser siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y tenemos en el Brija Hadashah, y Moshe fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero el Mesías fue fiel como hijo sobre la casa del Eterno, cuya casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Entonces, como les decía, escudriñando las Escrituras, vemos que hay más relaciones y muchas más referencias mesiánicas de lo que nosotros pudiéramos creer. Esta es otra, fiel en la casa. Yeshua fue fiel en la casa del Eterno y él es un Dios fiel, es un Mesías fiel. Ese es el Mesías que tenemos. Veamos la siguiente lámina, la 25. También dice en otra
parte importante en esta sexta liá, una frase importante. Cuando es tentado Yosef, porque le han dejado, como vimos en el versículo anterior, una casa, y la esposa de Potifar quería acostarse con él, pero él reacciona diferente. Para aquí vemos un contraste de la actitud de Judá con la de Yosef. José no cae. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, refiriéndose a su jefe, a Potifar, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso es lo que tenemos que pensar nosotros, porque aquí hay otro término que se utiliza dos veces en esta porción, en esta liá, es el hebreo, el joven hebreo. Vimos a Yehudá, que Yehudá tiene la raíz de que alaba a Dios y el que confiesa, y aquí hay otro término importante, el hebreo, un hebreo que a pesar de las circunstancias no pecó, pudiera haber aprovechado las circunstancias. Estoy en Egipto, estoy decepcionado, Dios me abandonó, mi familia me vendió y estoy yo solo, nadie ve, nadie sabe, pero él no cayó. ¿Por qué? Porque él había recibido instrucción. ¿Y de quién había recibido instrucción? Pues de Israel, de Jacob. Y por eso dice, no puedo pecar. O sea, nosotros debemos también pensar cuando vamos a pecar o cuando viene la tentación, si somos hebreos, y un hebreo no puede pecar. ¿Por qué? Porque eso sería una falta contra Dios. Así debemos pensar nosotros. Que digan, ese es un verdadero israelita, ese es un verdadero hebreo, un verdadero yehudí, porque no peca, no roba, no asesina, no miente, no es de doble parecer, es una persona que bendice. Eso es lo que hizo Yosef en Misraim. No cayó. Y como decía y como insisto en eso, a veces uno dice, pero es que, y el mundo lo dice, pues es que la ocasión se dio. No, y aquí pensó diferente como un verdadero hebreo Yosef. No pequemos contra el Señor, es un grande mal. Ahí dice Hará, Hagedolá, un mal tan grande, muy grande mal, no puedo pecar, no podemos pecar. Quiera Dios nos dé fuerza espiritual para que nosotros podamos, ante la tentación, decir Hará, Hagadol, Hasot. Qué mal tan grande contra Dios, no lo puedo hacer. Veamos la siguiente lámina, la 26. En la séptima liá dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey, porque a Yosef lo llevan a la cárcel, y él es juzgado sin justa causa, y allá llega y le dejan también dirigir la cárcel. Y ahí dice que aconteció que el copero del rey, ¿sí? Mashke, Melech Misraim, Beaofe, dice el copero y el panadero, ambos empleados del rey, delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Veamos la siguiente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tuvieron un sueño. Miremoslo, esta paracha comienza con dos sueños. Tierra y cielos. Y aquí termina la paracha con dos sueños. Y ellos dijeron, hemos tenido un sueño. Entonces, él les escucha el sueño y les dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces, ellos le cuentan y él le da una interpretación. Y hay otra cosa interesante con esta actitud de Yosef. Si bien era una persona que tenía unos atributos espirituales elevados, muy grandes, no se la pasaba toda hora interpretándole los sueños a toda la gente o preguntándole a la gente qué se soñó anoche, sino que en determinados momentos, cuando el Señor lo impulsaba por medio del Ruach HaKodesh a que preguntara, entonces él glorificaba a Dios con esa interpretación de los sueños. Los profetas era también su vida como profetas, no es que a toda hora estuvieran en éxtasis y en algunas actitudes espirituales que no se les podía hablar, sino que eran en determinados momentos que eran tomados por el Eterno y daban su palabra profética, pero no a toda hora estaban hablando profecía.
Aquí Yosef es la misma estructura de comportamiento. En determinado momento, el Señor los lleva a interpretar esos sueños. Y sabemos que el panadero muere y el copero es restituido, y Yosef, dejan terminada la paracha, así los rabinos le dice al copero, no te olvides de mí, no te olvides de mí. Pues obviamente no le pidió la recomendación al otro, porque pues, ¿para qué? Te la pide al copero. Y ahí termina la paracha y de este Shabbat, termina en esta liá, con una recomendación de Yosef, para enseñarnos, hermanos, que confiemos siempre en el Señor, plenamente en el Señor. Somos judíos, hoy aprendimos que somos judíos, que somos portadores de palabras hermosas para Yeshua, que Yeshua es precioso y que el Señor no nos va a olvidar y que el Señor siempre esté con nosotros y que no pequemos contra Él. Esa es la enseñanza de esta paracha, hermanos. Bendiciones, shalom a todos, shalom a todas. Amén.